Momento de análisis económico, primera de las dos entregas habituales que tenemos por semana, quiero decir, aquí en Informe Capital con Germán de Agosto, que hablará de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2021. Germán, bienvenido. ¿Cómo andas, Tincho? ¿Todo bien? ¿Qué destacás de los motivos por los cuales, a ver si lo digo bien, David Card, Joshua Angrist y Guido Imbens ganaron justamente este premio que me imagino mucha gente hubiera querido ganar? Principalmente por la plata. Ah, bueno. De economía estamos hablando. Pero básicamente lo que hicieron fue lo que fueron la punta de lanza de lo que se conoce en economía como la revolución de la credibilidad, que de alguna manera implica aprovechar o explotar lo que se conoce como un accidente natural para responder un conjunto de preguntas que son difíciles para una ciencia social poder responder. De alguna manera, un experimento social es un hecho fortuito o un cambio de política que de alguna manera te divide la población en dos grupos. Un grupo de control y un grupo de tratamiento. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, que estamos probando una nueva pastilla. Ajá. ¿No? Entonces, yo soy el grupo de control y a mí me dan un placebo. Vos sos el grupo de tratamiento, a vos te dan la pastilla que realmente anda y comparan a ver cuáles son los efectos. Esto es lo mismo, simplemente que a partir de eventos que son como aleatorios, involuntarios, que generan una fuente de conocimiento para testear un conjunto de preguntas que en economía siempre son difíciles, porque vos siempre tenés un problema que es la correlación, que significa que dos eventos puedan ocurrir al mismo tiempo, y la causalidad, que quiere decir que este evento provocó este. Entonces muchas veces se tiende a confundir la correlación con la causalidad. Un ejemplo contemporáneo, las marchas y los brotes de COVID. Hay una correlación, puede haber que justo haya un brote cuando hubo una marcha. Sí. Eso es una correlación. Pero que haya una causalidad, que sea que la marcha generó el brote, ahí tienes otro problema. Entonces, es muy difícil en economía responder ese tipo de preguntas y siempre está el problema de la correlación y de la causalidad. Y además que es muy difícil construir contrafácticos. Eso quiere decir construir un escenario de lo que hubiese pasado sí. Claro, claro. Entonces, lo que no ocurrió. Exacto, vos no podés saber, porque no existe el contrafáctico. Entonces, lo que ellos hacen al principio de los 90 es justamente encontrar un método innovador que supone justamente aprovechar esos eventos. Ahora vamos a ver un ejemplo y creo que se va a entender un poquito más, que justamente permite estudiar dos poblaciones para lograr depurar o capturar el efecto de una medida en particular o de una política en particular o de un cambio normativo o de cualquier cosa que vos quieras estudiar, pero que cuando la vas a estudiar tenés un montón de ruido que a vos te permite como extraer el efecto que vos le podés asignar a eso. ¿Ese efecto es en términos económicos o tienen un campo de análisis mayor, más amplio, digamos? No, podría ser, por ejemplo, cuál es el efecto de aumentar el salario mínimo en el empleo. Ajá. ¿No? Cuando vos querés estudiar esa relación, bueno, hay un montón de cosas, además del aumento del salario mínimo, que a vos te pueden afectar el empleo. Es una pregunta muy vigente la que estás planteando. Totalmente. Bueno, por algo también tiene una parte de oportunidad. Y si ahora, por ejemplo, vemos la placa, que nos va a permitir ver un ejemplo, que es uno de las investigaciones más ilustrativas de por qué reciben el premio Nobel, se trata justamente de responder esa pregunta, que justamente vos decías que es muy vigente. ¿Cuál es el efecto de aumentar el salario mínimo sobre el empleo? Bien. ¿Sí? Entonces, ahí vemos la placa. Y aparte generó, bueno, vamos a explicar la placa primero y ahora. Vos fíjate, ¿te acordás que dijimos, bueno, un evento fortuito que a vos te permite dividir la población en dos? Sí. Bueno, este investigador lo que hace es, en Nueva Jersey, en el estado de Nueva Jersey, aumentan el salario mínimo en las cadenas de restaurantes de comida rápida. ¿Sí? Entonces, vos podrías estudiar cuál es el aumento del salario mínimo, ¿sí? Estudiando lo que pasó antes en Nueva Jersey y lo que pasó después del cambio. Pero de vuelta, tenés el problema de que pasaron muchas otras cosas al mismo tiempo. Claro, no es el único fenómeno que se dio allí, y que te afecta al empleo. Claro. Entonces, vos lo que están diciendo estos tipos es, bueno, acá hubo un Estado que cambió una política, pero su Estado vecino, la frontera, que es lo que se veía en el mapita, como están separados por una frontera. Ahí está de nuevo. Entonces te genera un grupo de control, que es el que no tiene el cambio de política, que es justamente el estado de Pensilvania, y un grupo de tratamiento, que es el que tiene con el cambio de política, que es New Jersey. El aumento del salario mínimo en las cadenas de comida rápida. Exacto. Entonces vos tenés dos grupos, como si fuera un ensayo clínico, y efectivamente ahí vos podés depurar y podés capturar cuál es el efecto del salario mínimo en el empleo. Y aparte, ¿qué es lo que vemos en la gráfica de al lado? Como se ve la línea roja que corta, ¿viste? Sí. Es abril de 1992, que es el momento en que cambia la política. Ahí sube el salario. Y vos ves después que la trayectoria se separan. Y la de Nueva Jersey, en realidad, en el empleo aumenta. La línea que vemos. La línea azul, la que está más arribita, claro. aumenta.
Entonces, efectivamente, eso desafió lo que era la sabiduría convencional que establecía que en realidad un aumento del salario mínimo, al aumentar los costos laborales, destruye empleo. En la ronda de negociación colectiva en curso están aplaudiendo este ejemplo Bueno, las delegaciones sindicales, no sé si las otras. Este premio Nobel ha sido motivo de discusión en todos los países. Ajá. En España, en Estados Unidos, en todos lados están discutiendo, porque también hay que tener en cuenta que él no gana el premio Nobel por el resultado de encontrar que el salario mínimo afecta al empleo, ¿sí? Gana el premio Nobel en realidad por encontrar un método para poder estudiar este tipo de fenómenos que son muy difíciles en economía porque tiene ese problema Bien. de la correlación y la causalidad. Pero obviamente que dio ayer, hoy, y va a seguir dando ese tipo de discusiones porque justamente desafía ese tipo de sabiduría convencional, o de alguna manera. Obviamente mucho se ha avanzado en los últimos 30 años, pero está sumamente vigente. Lo mismo para estudiar el efecto, vos cortame cuando quieras, ¿eh? Viste que yo me voy por la rama. Está muy interesante. El efecto de cómo impacta la migración en el empleo, en el país que... Sí. Entonces aprovechan un accidente natural, de vuelta, que es en 1980, creo que fueron cerca de 125.000 cubanos se van de Cuba a Miami, ¿sí? en el éxodo de Mariel. Y eso es un experimento natural que permitió a los investigadores estudiar cuál es el efecto de la migración sobre los salarios de los nativos del país. De vuelta, la sabiduría convencional, ¿qué es lo que establecía? Y básicamente que en realidad son lesivos, porque Claro. aumentan la oferta laboral y entonces deprimen los... ¿Qué es lo que hacen? Entonces aprovechan ese evento, que fue ese éxodo, para comparar y toman Miami como grupo de tratamiento, porque es a donde van los 125.000 cubanos, con otras 4 ciudades parecidas. Y eso les permite de vuelta un grupo de control, un grupo de tratamiento y poder depurar el efecto de la migración en el empleo. ¿Qué encuentran? Que en realidad mejoran los salarios de los norteamericanos que vivían en Miami. Pese al concepto previo de que esa gente iba a trabajar por menos dinero y eso iba a tirar abajo los salarios en general, allí eso no ocurrió. Exactamente. Lo que sí encuentran es un efecto negativo sobre las primeras oleadas de cubanos. O sea, son los primeros migrantes, de alguna manera. Eso sí se ven afectados, Bien. pero la población nativa, que es, bueno, viste que eso se usa mucho discursivamente, Donald Trump, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Entonces, lo que en realidad encuentra esto, que no es así. Y el accidente natural es ese éxodo que hubo, como lo fue también que suban el salario mínimo en un estado fronterizo con otro que no lo subió. Bien. Entonces, ese tipo de cosas son control y tratamiento.